Buenas tardes, amados, bienvenidos. Dios me los siga bendiciendo. Bienvenidos aquí al Ministerio Fuente de Vida. Hoy estamos en el segmento A la Luz de su Palabra. Recordemos que tenemos otro segmento los jueves que se llama Cordero y León con la pastora Parra. Y es un honor, todos los días digo que es un honor estar vivo, pero mucho más es el honor que el Señor nos da cuando nosotros predicamos y enseñamos el Evangelio del Señor. También les quiero recordar de que tenemos en nuestro canal en YouTube y aparecemos como el Ministerio Fuente de Vida presenta. ¿Por qué razón? Porque hay muchos ministerios de vida. Ustedes van a ver ahí que de inmediato sale, en estos momenticos está saliendo primero la pastora, otros videos de la pastora y más adelante si usted se pone a buscar, ahí también hay videos de Cordero, de A la Luz de su Palabra. Vamos a enviar un saludo, por aquí vamos a enviar un saludo, tenemos a Roxana, saludos Roxana, William, a los niños, Dios te siga bendiciendo. Tenemos un saludo, tenemos a Amanda, mi madre de Colombia, Dios me lo bendiga. Roxana y William están en Texas. Y tenemos también a Rafael, bendecido, Rafael está desde Cali, Colombia, Dios me lo siga bendiciendo, los queremos mucho y es un honor el predicarles, el enseñar. Primero que todo el Señor nos enseña a nosotros para poder transmitir ese mensaje. Es muy importante, amados, entender la palabra de Dios en el contexto correcto, para evitar que una mala enseñanza o una mala interpretación nos lleve al error, nos lleve a los extremos del legalismo y a los extremos de la religiosidad. Y también para que no nos lleve al extremo del liberalismo. Hoy vamos a exponer nuestro corazón, amados, a la luz de la palabra de Dios para entender un poco más lo que dice el Señor en su palabra acerca de la cultura. Por eso este tema es muy probable que haga otro, de pronto no, de pronto sí, no sé, dependiendo de lo que el Espíritu Santo nos diga. Dios y la cultura. Siempre he tenido la pregunta de que si Dios está en contra de todo lo que existe en este mundo, me refiero a la cultura, ya que cada país tiene su cultura. Yo pienso que es imposible que Dios esté en contra de todos los países y esté en contra de todo lo que el hombre hace. De hecho, si lo estuviera, nosotros ya no estuviéramos aquí. Desde que entendí el pedido de Jesús en Juan 17:15, que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras versiones dice que nos guardes del maligno. Cuando entendí eso, entendí que Dios quiere que nosotros no nos aislemos de la sociedad. De hecho, los monasterios fracasan y fracasan exactamente por eso, porque se aíslan de la sociedad. Pero ¿cuál fue el proceso? Y les voy a hablar del proceso que yo pasé para yo entender esto. Siempre Dios no está en contra de la cultura. Definitivamente, lógico, me llevó un tiempo el entender esto, pero me llevó un trabajo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que escudriñar. ¿Y qué significa escudriñar? Buscar, indagar, examinar. Eso fue lo que yo hice. Y poco a poco, no fue de un momento a otro, fue un proceso. Y el Señor poco a poco me fue llevando a lo que Él quería, el propósito en mí, la cultura. Yo y el propósito que tiene la cultura en mí y el propósito que yo tengo en la cultura.
Si nosotros vemos el versículo de Juan 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Primero que todo, tiene que haber una verdad absoluta. Hoy en día se quiere anular esa opinión acerca de la verdad absoluta, y todos sabemos que la verdad absoluta está en la palabra, la verdad absoluta es Dios. Pero después dice: de cierto os digo, en el versículo 34, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Eso éramos nosotros. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, dejamos de ser esclavos. ¿Qué significa ser esclavos? De que nosotros hacíamos lo que el pecado decía que nosotros hiciéramos. Entonces, llega un momento en nuestras vidas donde tenemos la identidad de Cristo. Cristo comienza a ministrarnos, Cristo comienza a enseñarnos, y comenzamos a decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida en nosotros. 1 Juan 3:8, de la Reina Valera, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, todos sabemos que cuando nosotros nacemos con una naturaleza caída, y necesitamos nacer de nuevo para que esa vida sea renovada, esa vida sea nueva. En Cristo Jesús nosotros podemos vencer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció. El triunfo de Cristo es el triunfo de nosotros sobre el pecado. Juan 8:6 dice así: así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, ¿libres de qué? Primero que todo, a nosotros nunca nos enseñaron de que nosotros éramos esclavos del pecado. Eso lo venimos a aprender cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una relación y comenzamos a tener esa iluminación en la palabra, de la palabra revelada de Dios, la pregunta es: ¿de qué nos libra el Señor? Muy sencillo: nos libra de la mentira de que somos poderosos, de que somos sabios, la mentira de que podemos alcanzarlo todo, la mentira de que nosotros lo sabemos todo, la mentira de que nosotros somos más que los demás. En fin, todas esas cosas que son manipulaciones de Satanás para no poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros entendemos de que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos y lo que nos pertenece, entre comillas, no viene directamente de nosotros, viene definitivamente de una fuente que es Dios. Cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a morir a la altivez, comenzamos a morir al egoísmo, comenzamos a morir a cantidades de esos sentimientos, y ahí es donde el Señor nos hace libres. Ahora, si nosotros vemos en Job 20:21, dice: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Es decir, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría con la cual nosotros vamos a cambiar de muerte a vida viene de Dios. De hecho, nosotros somos salvos porque el Señor quiere que nosotros seamos salvos. Nosotros nacemos porque nosotros somos creados desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Isaías dice: mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Entonces eso significa de que Dios, aún en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él nos entretejió, Él sabía lo que nosotros íbamos a hacer y lo que nosotros cuando nosotros íbamos a venir a este mundo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque algo muy importante tenemos que entender, de que nosotros somos creación de Dios y necesitamos la verdad de Dios. En el versículo anterior, en Juan 8:37 dice:
sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué hago referencia a este versículo? Primero que todo, vuelvo y repito, porque el hombre necesita la verdad. El hombre necesita ser corregido. El hombre necesita ser exhortado. El hombre necesita ser dirigido. Ahora, ¿por qué procuraba matar a Jesús? Por lo que él enseñaba. Él enseñaba la verdad. Por lo que él representaba, que era el mismo Dios verdadero. Porque él lo descubre en su hipocresía y sus mentiras religiosas, que quería esclavizar más al pueblo de Dios, que hicieron lo que ellos querían. Es decir, lo que los dirigentes religiosos hacían en ese momento era esclavizar más a las personas a una ley que era imposible de cumplir. Pero ¿qué pasa? Esa ley es la que nos dice a nosotros si estamos mal o estamos bien. Eso indica que nosotros tenemos que creer en la ley y que sea el motivo o la fuente de nuestra salvación. La fuente de nuestra salvación es Jesús. Jesús fue el único que cumplió toda la ley a la perfección. Por eso nosotros en Él tenemos salvación. Y segundo, que dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Dice, la palabra de vida es Jesús. Nunca halló cabida en los religiosos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque rechazaban la verdad. Ahora, cuando nosotros queremos aprender acerca de lo que es Dios y la cultura, tenemos que formar una base y tenemos que sentar una base. La base es que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Hoy en día ha surgido un movimiento subjetivista, que todo es relativo, es decir, la verdad es de acuerdo a lo que yo siento y a lo que yo pienso, es decir, nadie tiene la verdad. La verdad absoluta ya no existe, sino a mi parecer, que eso es lo que se está enseñando en estos momenticos. Pero realmente cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que entender de que nosotros debemos de ser corregidos, nosotros debemos de ser exhortados. Entonces, para saber lo que es la cultura, debemos de ser libres para no pecar y levantar una condena por algo que no afecta nuestra relación con Dios. Por ejemplo, se dice que el ser humano miente entre 5 a 100 veces al día. Es decir, la mentira es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Es sagrado para el Señor que mintamos? ¿Es un pecado? Nosotros, ¿hay mentiras blancas y hay mentiras negras? No, para el Señor todo es mentira. Pero la cultura es esa, el mentir. Ahora, en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de pedir perdón y arrepentirnos de esa mentira. Cuando nosotros establecemos una relación con Dios, nosotros nos volvemos íntimos con el Señor. Tanto que llegamos al punto de que le pedimos perdón al Señor por lo que decimos o por lo que mal decimos. Un ejemplo de la mala interpretación, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es que hay cosas que quieren las entidades religiosas quieren someter a un pueblo a cosas que están siendo mal interpretadas. Por ejemplo, la mujer cristiana, la manera de vestir de la mujer cristiana. Y he escuchado un grupo de cristianos, un grupo de personas cristianas, o un grupo que tiene su nombre aparte, es decir, un grupo religioso, de que se opone fuertemente a que la mujer use pantalones. Y debemos de tener mucho cuidado, porque podemos caer en una condenación que no es aprobada por Dios. Y esto es basado en un versículo que está en Deuteronomio 22:5. Ahora, ¿qué debemos entender y por qué debemos de interpretar correctamente la palabra? Lo primero, debemos de entender que en ese tiempo no se usaban pantalones, punto. Por eso está mal interpretado cuando dicen que la mujer no puede utilizar pantalones. De hecho, estuve escuchando una persona acerca de la moda, y el pantalón del hombre tiene unas medidas totalmente diferentes al pantalón de la mujer, porque los cuerpos son diferentes. Ahora,
¿Qué es lo que nosotros debemos de entender? Interpretar la idea en la palabra de Dios para que el hombre use ropa varonil y la mujer use ropa femenina. No es tanto el tipo de ropa, sino la impresión que se está dando. La impresión que el hombre quiere que nosotros demos es que el hombre viste como hombre y la mujer viste como una femenina. ¿Para qué? Para evitar la confusión. Cuando nosotros miramos la cultura de ese tiempo, y tenemos que ubicarnos siempre, cuando leemos la Biblia tenemos que ubicarnos en la cultura en la cual fue escrita. Tiene que haber unos aspectos sociales, unos aspectos culturales en los cuales el Señor dio la palabra para que corrigieran, para que no hubiera confusión. Dios siempre ha estado interesado en la raza humana. Que la raza humana entienda que el sexo es masculino y hay sexo femenino. Que hay un sexo masculino y hay un sexo femenino. Hoy vemos la falta de este entendimiento. Y se puede ver en la confusión tan grande que hay en la sexualidad y el patrón de identidad que hay en el ser humano. Hoy dice que hay alrededor de más de 50 géneros. Yo no entiendo eso, pero pues eso es lo que dice. Eso es lo que dice el sistema. También hay muchos grupos religiosos que le prohíben a la mujer usar maquillaje o usar aretes o cadenas. Debemos de ver el trasfondo cultural la cual fue dicha esta enseñanza. Se acostumbraba en ese tiempo que las mujeres dedicadas a la prostitución eran las que usaban este tipo de prendas y vestimentas que eran muy ostentosos. Pedro está tratando de sentar una diferencia entre el convertido cristiano y la sociedad de ese momento, entre la cultura de ese momento. Hasta dónde es moral o no la forma de vestir, y es algo muy sencillo de explicar, amados. Si vemos algunas personas, tanto hombre como mujer, visten de una manera, si van a la congregación el domingo en la mañana, y otra muy diferente cuando hay una fiesta o una reunión nocturna. En pocas palabras, la persona viste diferente el domingo cuando va a la iglesia y totalmente diferente cuando van a una reunión por las noches. Y la idea es la buena presentación y no lo que quieres mostrar. Eso hay que entenderlo, amados. La idea de la vestimenta es la buena presentación y no lo que tú quieres mostrar. El problema es que ya no hay un freno social. Ya no hay un freno social. Los impulsos del hombre se desenfrenan y todo lo que tiene que ver con el hombre es exaltado. Por eso hay una cultura, amados, se ha creado una cultura de operaciones estéticas, que la nariz, que los ojos, que hay que la arruga aquí, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque se está dando la impresión de que vale más lo que ve. Eso es lo que el Señor, esa es una cultura. Sea errada o no sea errada, bueno, no sé. Cada cual le tendrá que pedir al Espíritu Santo. Pero a lo que yo quiero ir es que muchas veces la cultura cambia con el tiempo. De prohibirle a la mujer de que vista con pantalones, porque supuestamente los pantalones son del hombre, es una interpretación errada. Ahora, para nosotros poder ubicarnos en la cultura, tenemos que tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, basándonos en la base, valga la redundancia, en la base de que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Otro ejemplo es el cabello de las mujeres, que si no se lo deben cortar, que el hombre debe tener cabello largo o corto, en fin. Es decir, en muchas iglesias prohíben que la mujer se corte el cabello y en muchas iglesias se prohíbe de que el hombre tenga el cabello largo. De nuevo, debemos de escudriñar las escrituras a ver cuál es el contexto social del momento en que se escribió esta enseñanza. Si vimos en 1 Corintios 11, se enseña esto sobre el cabello de la mujer, pero el contexto cultural de ese momento parece ser que las mujeres que vivían de una manera moral tenían el cabello largo y las mujeres con el cabello corto tendían a ser libertinas. Creo que muchas veces eran prostitutas. Y el apóstol Pablo hace este llamado y se hacía estas aclaraciones para evitar confusión entre lo que es la varonilidad y lo que es la feminidad. De hecho, en el tiempo de Jesús, el cabello se usaba largo.
pero el hombre tenía claro cuál era su posición, lo mismo que la mujer. Es decir, que la mujer luzca femenina y que el hombre luzca varonil. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque eso es parte de nuestra cultura. Eso es parte de nuestra cultura. La idea en general es que no haya confusión. Volvamos a Juan 17:15 que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras versiones dice que los guardes del maligno. La palabra que debemos entender es mundo. Debemos de ir a un diccionario y escudriñar qué quiere decir Jesús con esto. Mundo tiene dos significados. Mundo, el primer significado puede ser el planeta Tierra, o es una expresión geográfica. Pero dos, dependiendo del contexto, significa cosmos. Y cosmos significa sistema u organización. Cuando el hombre cayó y fue corrompido por Satanás, Satanás comenzó a organizar su propio sistema usando las mismas cosas que Dios creó para la existencia del hombre. El hombre necesitaba alimento, así que Satanás sistematizó el alimento. El hombre necesitaba disfrute y placer, así que sistematizó el entretenimiento. De esta manera Satanás formó el mundo, organización, un sistema que ocupa a los seres humanos. Este sistema, organización o mundo los apartó de Dios y de vivir para su propósito. Y eso es lo que está haciendo, eso es lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque tenemos el mundo cristiano, no tiene la idea correcta de lo que es el sistema del mundo. Por eso estoy interesado en estos, amados. En Génesis 4 podemos ver el comienzo de este sistema del mundo. Caín, quien asesinó a su hermano, abandonó la presencia de Dios y se fue por su cuenta, sin Dios y sin su protección. Caín necesitaba proteger su seguridad, así que construyó una ciudad para sí mismo y su familia. Hasta allí no hay ningún problema. El Señor, en la palabra del Señor, no dice que no construyamos una familia, ni que tampoco construyamos una ciudad. En esta ciudad los descendientes de Caín continuaron su vida sin Dios y sin su cuidado. Miren la diferencia: sin Dios y sin su cuidado. ¿Por qué? Acordémonos, el pecado interrumpe la comunicación con nuestro Creador. Así que para cuidarse a sí mismos, se inventaron la cría de ganado para su provisión, la música para su diversión y la forja de metales, o el manejar los metales para sus armamentos o su defensa territorial. ¿Es malo? No, hasta ahí no es malo. La ciudad de Caín fue el comienzo de la cultura de un sistema que existió, y ojo, fuera de Dios. Todo lo que ellos construyeron, ahí no estaba Dios. Ahí no estaba la protección de Dios. Ahí no estaba la guía de Dios. Entonces, ¿es malo construir una ciudad? Claro que no. Pero la ciudad honra a Dios. Las costumbres de esa ciudad honran a Dios. No me acuerdo de una ciudad europea, Ámsterdam creo que es, donde las mujeres, hay vitrinas para las mujeres y se venden. Esa es la cultura. ¿Honra a Dios? Yo lo dudo mucho. ¿Es malo que hayan inventado la cría de ganado? Claro que no. Es decir, ellos tenían que sobrevivir, tenían que alimentarse. Ahora, ¿qué es lo que no honra a Dios con la cría de ganados? La avaricia y el egoísmo. ¿Era malo el haber inventado la música para la diversión del ser humano? Claro que no. Lo que debemos entender es qué contenido tiene la música. El sonido de los instrumentos son hermosos, y escuchar una sinfónica o una orquesta producir música es muy bueno. Lo que pasa es que las letras de esta música no honran a Dios y se vuelven perversas, llevando a las personas, sobre todo a los jóvenes, a creer lo que dicen las letras de estas canciones. Ahora viene la palabra cultura. ¿Qué significa cultura? Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Ejemplo de esto es los años 60. La cultura era vestir con un sombrero. ¿Qué significaba el sombrero? Elegancia. La mujer con faldas largas, con sus partes de aquí arriba
un poquito apretadas y sus faldas largas. ¿Qué significaba eso? Hermosura. Había una tradición en el pueblo que era sacrificar a los bebés al dios Moloch, la cual era perversa, y Dios está en contra de este tipo de tradiciones. Y de hecho lleva a un pueblo a la destrucción por esa misma razón. Había una cultura que no glorificaba a Dios, hacía lo contrario que Dios les había dicho. Ojo con esto. Hay una cultura en los países hispanos de comprar la ley. Por el hecho de que esa cultura exista, no es el hecho de que sea buena y por ende no honra a Dios. Y eso lo vemos nosotros en todos los países. En todos los países alguien quiere ganar más, alguien quiere ser sobornado o alguien quiere sobornar. Pero, ¿quién le puede quitar a un paisa la arepa? Nadie. ¿Quién le puede quitar a un dominicano el mangú? Nadie. ¿Esto está en contra de Dios? No. Esto no está en contra de Dios. Entendemos, amado, el hombre por naturaleza es creativo. Nosotros somos creación de Dios. Dios crea. Esa es nuestra naturaleza. Crear. Le gusta crear. Me refiero por lo menos a la pintura, la comida. Vemos que por lo menos en la comida hay una ciencia que se llama gastronomía. Esa ciencia es tremenda y se estudia y es una profesión. ¿Y qué significa? La mezcla de alimentos para el gusto y el paladar. ¿Es mala? Claro que no. Viene de Dios. Pero miremos la palabra mundo, cosmos, se refiere al sistema social. ¿Cuál es el sistema social de nosotros? El sistema social, dependiendo del país donde tú estés, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 divisiones. El sistema educativo, el sistema político, el sistema del arte, el sistema religioso y el sistema de la comunicación. Todos estos sistemas cambian una sociedad, manipulan la mente del hombre y lo dirigen hacia el camino que el manipulador quiere. Por ejemplo, se quitaron las Biblias de las escuelas, pero hoy se está permitiendo que hayan libros de sexualidad en las clases para niños menores de 6 años. Terrible. Esa es una cultura. Esa es el sistema caído a que Dios se refiere. Ya no se puede decir pecado, porque es una palabra muy fuerte y han cambiado esa palabra de pecado por error, minimizando la gravedad de nuestros hechos. ¿Y qué ha sucedido con esto? Se ha normatizado el error, se ha normatizado el pecado, se ha normatizado que el hombre se salga de la palabra, de la voluntad de Dios. Antes no se permitían las malas palabras en una canción. Hoy las canciones incitan a los jóvenes a tener relaciones sexuales después de ir a una discoteca. Las canciones de hoy en día denigran a la mujer y llevan al hombre a creer que pueden conseguir dinero a punta de narcotráfico, prostitución o violencia. Antes era un honor ser político. Hoy por hoy la imagen de esa carrera se ha dañado por la misma corrupción que hay. Hoy la imagen de los pastores y servidores, porque nosotros no nos salimos de eso. Hoy la imagen de los pastores y servidores de Dios se ha dañado por el sistema caído, porque el sistema caído ha penetrado a la iglesia. Hoy se quiere cambiar la sociedad por medio de leyes y de ideologías que muchas veces, si no todas, no glorifican a Dios para imponer un sistema de valores corruptos que dirigen la mente del ser humano a hacer lo que les da la gana o lo que nos da la gana. Se nos ha enseñado con el cuento de tener una mente abierta o ser open mind, que esto significa permitirlo todo, no tener problema con nada, como si no existiera algo que nos pudiera parecer equivocado, que sea errado, que nosotros tenemos que meternos en la cultura de open mind. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos principios, valores y le decimos no a lo que no es correcto? Significa que es una mente cerrada y que no es bueno. Primera de Juan 2:16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. 1. Un deseo insaciable para todo lo que vemos. 2. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, del sistema, del cosmos. ¿Viene de dónde? Viene de la educación, viene de la política, viene del arte, viene del religioso y viene de la comunicación. Entonces, cada pecado
imaginable se puede resumir en estos tres niveles. Uno, el placer físico. Dos, un deseo insaciable por todo lo que nosotros vemos. Y tres, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Qué significa esto? Que de esos tres puntos sale todo tipo de pecado. Sale la envidia, sale el adulterio, sale el orgullo, la mentira, el egoísmo, y surgen más, mucho más, pero la raíz está en esos tres puntos. Amar al mundo significa estar dedicado a tesoros del mundo, sus filosofías y sus prioridades. Entendí que cuando nosotros estamos en esos tres puntos, el placer físico, el deseo insaciable por lo que vemos y el deseo o el orgullo de mostrar nuestros logros y posesiones, es parte de un sistema caído. No soy perfecto, cometo errores, amados. Esto me ha ministrado a mí. Ahora entiendo por qué no me gusta entrar en competencia con nadie. Que mi hijo hizo esto, mi hija hace esto, que yo quiero una persona porque tiene un nivel económico mejor y no quiero estar con la otra porque no tiene un poder económico menos. Nosotros tenemos que tener cuidado porque ese es nuestro corazón, esa es nuestra naturaleza, eso está allí en nosotros. Por eso la palabra del Señor es tan importante en nuestras vidas, para nosotros poder ser exhortados y nosotros poder cambiar esas actitudes. Dios nos da la capacidad para salir del estilo de vida corrupto del mundo. Cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta de que lo que es verdaderamente importante, que esto es muy importante, amados, lo que es verdaderamente importante es lo eterno y no lo temporal. Todo lo que está ofreciendo en estos momenticos el mundo es temporal, no es eterno. Cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos a madurar, nosotros ya no debemos de ser deslumbrados por el dinero o por las personas con dinero o con poder, porque sabemos que ese poder y ese dinero realmente ni siquiera es de ellos, es de Dios, y que ellos también van a morir, que ellos también van a darle cuentas al Señor por sus obras, por lo que hicieron, por lo que dijeron. Por el hecho de que ellos tengan poder o dinero no significa que delante del Señor sean más que nosotros o que otra persona. De hecho, la palabra del Señor dice que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ya no nos deslumbramos por un carro ni por una mansión. Ahora, si nosotros estamos en la posibilidad de comprarnos un buen carro, chévere, gloria a Dios. Pero que ese no sea tu logro final, porque no es eterno. Si nosotros tenemos la posibilidad de comprar una casa grande o una casa mediana, gloria a Dios, pero eso no es eterno. Eso no es eterno. Ahora, no nos deslumbramos. Ahora, tampoco nos debemos deslumbrar, amados, por el poder. El poder se va. Hay tanta gente que dice, no, es que se tiene poder. Aún en lo espiritual. Vayamos a tal iglesia porque ese Señor, allí así hay poder de Dios. Mentira, el poder de Dios está en todos lados. Es de Dios, no es de nosotros. Ahora lo que debemos de hacer, amados, es deslumbrarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y en muchas personas en lo que nosotros conocemos. Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere realmente al sistema de valores corruptos que hay en el mundo. ¿Cuáles son los valores corruptos? Ya no es tan malo o es impresionante de la manera como se divorcian las personas y ya se normatizó. De hecho, la palabra del Señor dice que a Dios no le gusta el divorcio, pero se normatizó y ya la gente dice, no, pues yo me caso y si no resulta para los 3, 4 años me divorcio ya. Y les parece algo normal, pero eso no es lo correcto delante del Señor. Y eso es una cultura que se ha creado, que se creó. Nosotros debemos aprender a ser libres a través de las Escrituras. Ahora vivimos sin tanto estrés de poder lograr o no, sin tanto estrés de poder comprar o no, sin tanto estrés de poder proyectar una imagen o no.
Pero ojo, amados, no estoy diciendo que no hagan las cosas con excelencia, ni la voluntad de Dios. Estoy diciendo que Dios quita el estrés de esas cosas. Un acelere, un no, Él lo hizo, entonces yo también lo hago. Y si Él no lo hizo, pero yo lo voy a hacer primero. Eso es de niños, eso es competencia, eso es inmadurez. Eso es inmadurez, amados. Mami, ¿qué era lo que nosotros íbamos a hacer cuando yo estuviera aquí? Tú me dijiste que te acordara. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Mire, amado, la cultura no es mala. Ojo, tenemos que apartarnos de lo que no glorifica a Dios. Ahora le damos más valor a lo eterno que a lo temporal. Las necesidades de la familia de Caín no eran pecaminosas, eran necesidades. Tenían una necesidad de subsistir, tenían una necesidad de lograr las cosas, de vivienda, de alegría, de provisión. Entonces, eso no era pecaminoso. De hecho, la necesidad del hombre por protección, provisión y placer existían antes de que el pecado entrara en escena. Si nosotros vemos a Adán y Eva, Dios les proveyó todo, porque había una necesidad. Sin embargo, la intención de Dios era proveer y hasta hacer todas estas cosas para nosotros. Era Dios el que tenía que hacerlo, no nosotros. Cuando Caín abandona la presencia de Dios, él abandonó la fuente, ojo, él abandonó la fuente apropiada para suministrar todas sus necesidades. Ahora viene Cristo Jesús y vuelve a brindar la cultura de Dios. Vuelve a brindar de que nosotros seamos suplidos por nuestro Creador. Vuelve a brindar de que la provisión venga de Dios. Vuelve a proveer de que la alegría sea realmente una alegría sana, una alegría que sea de Dios. La cultura eterna, la cultura que es perfecta, la cultura que es agradable y es buena, esa es la que Dios nos brinda. Y si es de Dios, nos va a beneficiar a nosotros. Una cultura que no nos lleva a la destrucción, sino a la vida y a la vida eterna, y nos lleva también a gozárnosla. Ahora, ¿en dónde está la cultura? ¿En dónde está esa cultura? Amados, la cultura es muy sencilla. La cultura está en la palabra del Señor. La cultura está en la Biblia. La cultura está en tu relación con Cristo. Esa cultura que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que cambiemos esa cultura caída, esa cultura errónea, con la cual nosotros no vamos a llegar a nada. Vamos a ir a nuestra destrucción. Esa es la cultura que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿En dónde está la palabra del Señor? Para terminar, vamos otra vez a Juan 17:15. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras versiones dice que nos guarde del maligno. Cristo Jesús no le está pidiendo al Padre que nos quite del sistema, que nos quite de este mundo. Jesús le está pidiendo al Padre que nos cuide del mal, de la maldad, que nos cuide del maligno, de Satanás. Es decir, que mientras estemos en este mundo, Dios nos dé la sabiduría, el conocimiento y la iluminación, y nos renueva a través de la palabra para decir a lo incorrecto no, para decirle a lo inmoral no, para decirle a las ideologías contrarias a la ideología de Dios, están mal. Cada país tiene una cultura. Nosotros no debemos de juzgar, nosotros debemos de juzgar cuando participemos en estas culturas, si glorifican o no glorifican a Dios, nos alejan o no nos alejan de Dios. Lo que estamos haciendo va en contra de los principios de Dios, nos afecta en nuestra relación con Dios, negamos a Cristo en lo que nosotros estamos practicando. Ahora, si lo hacemos, miren lo que dice 1 Juan 1:9.
La palabra de Dios, y esa es una versión me gusta mucho esta versión, palabra de Dios para todos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hemos caído en el error de alguna de estas situaciones de la cultura, hermano, amado, Dios nos perdona. Arrepintámonos. Simplemente vamos al Señor. Confesemos nuestros pecados a Él. Él nos perdonará, lo dice Dios en su palabra. Él nos perdonará. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Siempre he dicho de que Dios es práctico, de que Dios es objetivo, también de que Dios es sencillo. Los que nos complicamos somos nosotros. Escudriñemos las Escrituras, amados, y vamos a vivir en una cultura de Dios, en el sistema que estamos aquí. De acuerdo a lo que Dios dice, vamos a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y esa es una persona madura. Por eso es necesario madurar. Y esto, amados, es un proceso de toda la vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos a entender todas estas cosas. Pero el Señor está en contra de la cultura. Si nosotros examinamos esta enseñanza, sabemos de que no. Si nosotros estamos en esa cultura, en la cultura caída, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros estamos en esa cultura, es tiempo de reexaminar nuestros principios a través de la palabra de Dios para comenzar a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo siga bendiciendo, amados. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición, que nos acerque un poquito más a Dios, porque esa es la intención de estas enseñanzas, acercarles y acercarnos un poquito más al Señor, para mejorar esa relación, para tener esa relación íntima que el Señor quiere que nosotros tengamos. Los esperamos, amados, el jueves en el segmento Cordero y León con mi esposa, la pastora Astrid Parra. Dios los bendiga. Bye bye.